Hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo profe. andan? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Yo le quería hacer una Buenas consulta. noches. Sí, decime. En el campus de la UNI, de Ingeniería Electromecánica 2, vi que figura un cuestionario de lo que es incumbencias que estuvimos viendo con el profe Caram. Sí. Pero después sale un cuestionario que dice que la fecha de entrega era el 8 de 2020, pero yo no sabía si hacerlo Sí. o no, porque No, quédese era... tranquilo que eso queda ajustar, queda crear una nueva, digamos, ajustar lo que es la fecha y todo lo demás, así que eso quédese tranquilo, ya lo vamos a hacer. Menos mal que me decís, Ah, me hiciste perfecto. No sabía acordar, si lo ya teníamos lo que hacer vamos, o no. no sean problemas, ya lo vamos a ajustar al tema de la fecha, ¿sí? Así que quédese tranquilo, ya seguramente el ingeniero Caran ya les va a estar avisando oportunamente, ¿sí? Bien, gracias, profe. No, de nada. Bien, arranquemos entonces. Asistencia de Ingeniería Electromecánica 2. Bergani Ángel Lautaro. Romero Brandon. Rojano Edgardo. Presente. Bien. Sí, estoy tomando asistencia, así que Romero Brandon presente. Bien. Rojano estaba presente, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Perfecto. Oliva Fernando. Herrera Ortiz Kevin. Presente, profe, ¿me escucha ahí? Ahí te escucho. ¿Oliva o Herrera sos? Herrera. No te puedo ver. Herrera Ortiz Kevin. Listo, ahí estás con presente. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Díaz Vergara. Mesana Matías. Presente. Díaz Vergara Perfecto. presente, profe, disculpe. Díaz Vergara presente. Muy bien. Acevedo Díaz Máximo. Presente, profe. Perfecto. Romero Sturzenegger. Presente, profe. Perfecto. Moreno Navarro. Romero Dante. Presente, profe. Perfecto. Maxi Valentín. Presente. Perfecto. Eh, ¿Quién más? ¿Quién faltó nombrar a alguien o no? Pues Yo, tal vez está bien. Yo, profe, no sé si está enlistado. Pizarro, Jorge. Tampoco, profe. Bueno, a ver, vamos por partes. Me dijiste primero Pizarro. Pizarro, Herrera, Jorge, Daniel. Pizarro Herrera, Jorge, Daniel. Perfecto. Muy bien. Ahí estás ya con presente en la clase de hoy. ¿Quién más? Heredia, Facundo, Daniel. Heredia, Facundo, Daniel. Bien. profe. Sí. ¿Alguien más? González Martín. Barcelona, Fernando. A ver, un segundito. González Martín. Sí, profe. González Martín presente. Perfecto. ¿Quién más? A mi profe. Agustín. Perdón, de a uno, no se escucha. No se pone de acuerdo. Vamos de nuevo.
Bueno, Goyechea, profe. Ahí está, Goyechea, ¿cuánto? Agustín. Goyechea Agustín. Medina Tomás, profe. Y Medina Tomás. Que ahí en el chat le pusieron. En el chat le Sí, pusieron. claro, pasa que no tengo posibilidad de ver en este momento el chat. Ah, Si Barrio pueden Nuevo dictar, Fernando. mejor. Barrio Nuevo Fernando. Barrio Nuevo Fernando, ahí lo agregamos. Barrio Nuevo Fernando. Gonzalo Bocetti, profe. Bocetti Gonzalo. Excelente, buenísimo. Perfecto. ¿Alguien más? Ese era Franco Emanuel, profe. Herrera. Herrera Franco Emanuel, me dijiste, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Estaríamos. Bueno, ¿Moreno Navarro estaba presente o no? Tengo ausente Moreno Navarro y Bergani Ángel Lautaro. Sí. Y Oliva también Fernando. Cualquier cosa, si se llegan a incorporar a la clase, después me avisa. Bien, volvemos acá. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Qué tenemos previsto para la clase de hoy? Fíjense. TP número 1. Determinación del centro de gravedad de un vehículo. Bien. Trabajo práctico número 1. Determinación del centro de gravedad de un vehículo automóvil. Dígame cómo se ve. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a colocar por acá la fecha. Vamos a colocar acá la asignatura Ingeniería Electromecánica. Dos. Esta asignatura, un poco para los que por ahí, digamos, tienen la oportunidad de incorporarse recientemente a la asignatura, es una asignatura que se dicta, ¿no es cierto?, en el segundo año de la carrera de Ingeniería Electromecánica, y es una asignatura integradora. En esta asignatura, en lo que al programa respecta, van a ver que ya sería a partir de la próxima clase o de la siguiente, vamos a comenzar a ver el tema central que tiene que ver con la asignatura y que se refiere básicamente a lo que es el estudio de, permítame, disculpen, no, ¿está grabando la clase? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe, FIBA de sale que la está grabando. Ahí está grabando, perfecto. Entonces decíamos que a partir de la clase que viene o de la próxima, vamos a comenzar a desarrollar los temas referentes a la parte central de lo que tiene como contenido programático de la asignatura y que tiene que ver justamente con
el estudio del vehículo, esto que acabamos de poner acá, el vehículo automóvil, ¿sí? Como tema central, y a partir de ahí comenzar a realizar un estudio de todos y cada una de las partes componentes de ese automóvil. Es decir, vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a la parte del estudio del sistema motor, por un lado, luego vamos a estudiar el sistema de frenos, sistema de distribución, sistema de lubricación, sistema de refrigeración, suspensión, dirección, transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a desarrollar la parte correspondiente a la parte teórica, y en la parte, cuando veamos los trabajos prácticos de cada uno de esos temas que acabo de mencionar, hace falta algo que recordarle, algo que dijimos allá por las primeras clases, y es justamente de que, primero, todos los trabajos prácticos se van a hacer en forma grupal. Yo acá voy a empezar a anotar algo que ya hablamos, ¿no es cierto?, en las clases pasadas. Trabajos prácticos desarrollados en forma grupal. 3 o 4 integrantes máximos. ¿Sí? ¿Por qué esto de 3 o 4 integrantes máximos? Porque, en términos generales, para que nosotros poder, digamos, para que ustedes puedan llegar a desarrollar cada uno de sus trabajos prácticos en forma cooperativa, ¿sí? Sin que por ahí nadie se sienta o como que está de mal en el grupo o que no tiene la posibilidad de desarrollar su, digamos, o demostrar su participación en el mismo, ¿sí? Y desde el punto de vista nuestro también, para que, digamos, podamos tener la posibilidad de tener una evaluación correcta de cada uno de ustedes, ¿sí? Por eso, 3 o 4 integrantes máximo. Esos integrantes, ¿qué tienen que hacer? De hecho, desde el comienzo de año hasta ahora, se entiende que ya tienen que haber elegido un modelo de vehículo en particular. No sé, por decirle, mi papá tiene un Volkswagen Gol, el 1.6 Power, ¿sí? Y sobre ese voy a hacer. No sé, mi papá es fanático de Fiat y voy a trabajar, por ejemplo, en forma grupal sobre el Fiat. ¿Qué modelo de Fiat? El modelo nuevo hay ahora lanzado al mercado. Está el Cronos, ¿no es cierto? Argo, el Cronos, por ejemplo. Disculpe, profe, ¿tienes una restricción respecto al auto? Porque nosotros encontramos mucha información de un modelo 2002, me parece. No me acuerdo de qué año era, pero 2002, 2004, una cosa así. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Hola, hola. No, le preguntaba si había alguna restricción con respecto al auto elegir, porque nosotros habíamos elegido bien. uno de modelo 2002, 2003, que habíamos encontrado mucha información. Claro. Perfecto. Básicamente, el único requisito, si se quiere, para elegir tal o cual modelo, tiene que ver con el hecho de que ustedes se aseguren conseguir la mayor información técnica posible. A ver, por ejemplo, si ustedes me dicen, puede haber algún grupo, ¿no es cierto?, que diga, profe, mire, yo sueño con la Ferrari Testarossa o el Lamborghini Diablo o lo que sea. ¿Puedo hacer el práctico respecto de eso? Y, digamos, la respuesta sería sí, siempre y cuando ustedes puedan llegar a tener acceso vía internet, porque hoy por hoy, digamos, el medio, digamos, por excelencia para conseguir información en redes, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen la posibilidad de conseguir esa información técnica de ese modelo que eligieron, yo creo que es el único condicionante, ¿no es cierto?, a la hora de optar por tal o cual modelo, ¿sí? Por decirle, mi papá es fanático, no sé, del Torino de los años 70, listo, perfecto. ¿Tienen información? Sí, bueno, no hay problema con que desarrollen información relativa a ese modelo. ¿Cuál es la idea general? Que ustedes, a partir del modelo de vehículo que elijan desde ahora y hasta que finalicemos el cursado de la asignatura, ustedes
tengan la posibilidad, a partir de haber elegido correctamente, ¿no es cierto?, de esto que decimos, de que tengan toda la información técnica correspondiente, puedan mantenerse firme con ese modelo elegido, ¿sí? Y que no vaya a ser cosas que por allá por agosto o septiembre, cuando veamos sistema de, por decirle, sistema de transmisión, no tengan información relativa a eso y tengan que cambiar de modelo. Eso sería un poco lo que deberíamos evitar en términos generales, ¿sí? Un modelo elegido desde comienzo de año debería mantenerse en forma grupal, ¿no es cierto?, para el desarrollo de todo y cada uno de los trabajos prácticos desde comienzo de año hasta fin de año. Es decir, todos los trabajos prácticos tienen que versar con un mismo modelo de vehículo. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que de esa manera se cumplan los objetivos que tenemos previstos para el dictado de la asignatura en el presente año. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Y no importa que coincidamos con la misma marca de audio. No, de hecho puede ser lo mismo, lo que sí tengan en cuenta que a la hora de realizar la elaboración de los trabajos prácticos no se van a admitir, obviamente, copias, digamos, de trabajo. Eso como parte fundamental. Es decir, a pesar de que dos grupos puedan tener el mismo modelo, la elaboración de cada grupo corre por cuenta justamente tienen que ser elaboraciones originales de cada uno de esos grupos. ¿Se entiende? Sí. Bien, gracias. Aparte, sí. ¿Se puede ser de 2 en el grupo o tiene que ser sí o sí de 3? No, máximo. Fíjate que ahí pongo un máximo. Puede ser el grupo de 2, Eso está como los grupos de WhatsApp, ¿no? El grupo de 1 no hay grupo de WhatsApp de 1. Grupo de 2 puede haber. A partir de 2 puede haber, ¿sí? En este caso, hasta 4 puede haber. Si vos me decís 2, listo, no hay problema. Puede ser. Lo que podríamos evitar, sí, en este caso, decir que digamos que sea solamente de un integrante, porque eso no es la idea. La idea es que ustedes puedan trabajar a partir de esto de la virtualidad en forma mancomunada y en forma cooperativa, ¿no es cierto?, con el desarrollo de tal o cual trabajo práctico según lo que vayamos viendo, ¿no es cierto? Sí, esa es un poco la idea, favorecer desde la asignatura el trabajo colaborativo en grupo. ¿Sí? Bien. Listo, entonces. Se supone entonces que a partir de esa elección del modelo de vehículo, ustedes ya a esta altura de las circunstancias, hoy 7 de abril del 2021, estemos en condiciones ya, sobre ese modelo, poder desarrollar el trabajo práctico número 1, que tiene que ver con este tema de que acabo de marcar acá, determinación del centro de gravedad de un vehículo automóvil. ¿Sí? Vamos a partir, en primera instancia, de definir esto. ¿Qué se entiende por vehículo automóvil? Un vehículo automóvil, ¿sí?, es un vehículo, vamos a agarrar esta palabrita, automóvil. Es una palabra compuesta, si ustedes se fijan, conformada por dos partes. La primera parte, relativa a auto, ¿qué significa? Y que es por sí solo, sin la ayuda de nadie. ¿Y qué cosa sin la ayuda de nadie? Movilidad. Quiere decir básicamente que la definición de automóvil para nosotros va a ser aquel vehículo capaz de tener movilidad por sí mismo. ¿Y a través de qué consigue esa movilidad? Es lo que les acababa de decir, a partir de la conversión o la transformación en el motor del automóvil de una, dijimos, transformación de energía química convertida en un combustible, ¿sí?, que es lo que cuando vamos a cargar y nos duele el bolsillo cada vez que tenemos que llenar el tanque, ¿sí?, ese combustible, que es un derivado del hidrocarburo y demás, contiene en su masa y en forma implícita energía química, que transformado convenientemente en este elemento que es el motor del automóvil, que es el tema que vamos a comenzar a ver a partir de la clase que viene, se realiza la transformación de energía química de ese combustible en energía mecánica rotacional en un eje.
¿Para qué? Para que a través de la asistencia que reciba el sistema de transmisión, ese movimiento rotacional que yo obtengo a la salida del motor sea conducido convenientemente hacia las ruedas impulsoras o tractoras o de tracción, poder provocar el efecto de la movilidad que hacemos química. Primero que dijimos, energía química del combustible la transformamos en energía térmica. Esa energía térmica, a través de un ciclo térmico de trabajo del motor de 4 tiempos, que es lo que vamos a desarrollar y concentrar nuestro estudio a partir del ciclo teórico y ciclo práctico, vamos a ver cómo esa transformación en energía mecánica rotacional en un eje, en uno de los elementos principales del motor, que es el cigüeñal, luego es conducido, como dijimos, convenientemente hacia las ruedas impulsoras, que pueden ser las ruedas traseras, si es un vehículo de tracción trasera, hacia las ruedas delanteras, si es un vehículo de tracción delantera, hacia las 4 ruedas, si es un vehículo 4x4. Todas esas ruedas bajo la consideración de las ruedas motrices o impulsoras de mi vehículo automóvil, que dentro de esa categoría van a ver que entran lo que son los vehículos de uso particular, las camionetas, transporte de carga, camiones o transporte de pasajeros, en caso de los colectivos. Entonces, eso en términos generales tiene que ver con esta definición que acabamos de mencionar, relativa justamente al automóvil. El tema central que, como dijimos, vamos a desarrollar a partir de la clase que viene. ¿Sí? Bien. Hemos definido del título del tema que nos toca hoy, lo que es el vehículo automóvil, y nos queda otra palabrita acá en el título. CG. ¿Qué es CG? CG, centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? Física 1. Ustedes ya la cursaron, Física 1, ¿no es cierto? No sé si la aprobaron, pero al menos la cursaron. ¿Qué es el centro de gravedad? ¿Alguien puede decirme? El punto donde se considera que está concentrada toda la masa del cuerpo. Ajá, bien. Supongamos, Física 1. Recuerden que esta materia, Ingeniería Electromecánica 2, es una materia integradora. ¿Qué quiere decir integradora? Que a lo largo de del tratamiento de cada uno de los temas contenidos en el programa, vamos a ir integrando, como la misma palabra lo dice, vamos a ir integrando, es decir, vamos a ir haciendo referencia a distintos temas que ustedes pueden haber visto en el año anterior, ¿no es cierto?, o en el transcurso de este segundo año para ustedes, del cursado de la carrera de Ingeniería Electromecánica, ¿sí? Consideremos un cuerpo de masa M, ¿sí?, en el cual, a partir de la atracción, por acá está, supongamos que está Sudamérica, América Central, y acá está América del Norte, y demás. Esta es la Tierra. ¿Qué ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa M? Una atracción. Eso, ahí me gustó. Vamos a invocarlo a Don Newton. En su segunda expresión. ¿Qué me decía Don Newton en su segunda expresión? Que toda masa tiene una resistencia a ser acelerada, que vendría a ser la inercia. ¿Y qué aparece en un cuerpo de masa M sometido a una aceleración A? ¿Qué aparece? ¿Qué es esto de acá? Una fuerza. Eso, sí señor. Todo cuerpo de masa M sometido a una aceleración, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, todo cuerpo de masa M sometido a una fuerza F va a experimentar una aceleración, dicho de otra manera, ¿sí? En el caso de la Tierra, que sabemos que tiene, ¿no es cierto?, una fuerza gravitatoria G, esta expresión de la segunda ley de Newton
se transforma de la siguiente manera. ¿En dónde? W, ¿quién es? El peso del cuerpo. M es la masa. Y G es la constante gravitacional de la Tierra. ¿Y por qué aclaro de la Tierra? Y bueno, porque la Luna tiene su propio G, Marte tiene su propio G, y distinto al de la Tierra. Que en el caso de la Tierra, la constante gravitacional es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir entonces que la segunda ley de Newton, aplicado al campo gravitacional terrestre, adquiere esta expresión. W igual a M por G. ¿Sí? Ahora bien, esto es un vector. El peso es un vector que tiene una dirección. Como todo vector, ¿qué pasa con las magnitudes vectoriales? Repasemos un poquito el tema magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial queda definida a partir de la consideración o la definición de ¿qué? De 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos que me definen las magnitudes vectoriales? Dirección. ¿Qué más? Módulo. Sentido, módulo. Y me está faltando uno. El punto de aplicación. Eso, ahí me gustó. Punto de aplicación. Muy bien. ¿Sí? A partir de la definición de las magnitudes vectoriales, a partir de estos 4 elementos, el peso, al ser una magnitud vectorial, indudablemente tiene que tener estos 4 elementos. Arranquemos por el tema de la dirección. ¿Qué dirección tiene el vector peso? Tiene una dirección que es perpendicular a la superficie terrestre, considerando que ese es el plano, ¿no es cierto?, tangente a la Tierra, digamos, ¿sí? Vamos a considerar que el plano es perpendicular, o sea que acá tenemos 90 grados, ¿sí? La dirección es perpendicular al plano de la Tierra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es el sentido que tiene el vector peso de todo cuerpo sometido a la aceleración de la gravedad G? El sentido está indicado por la flecha esta que tengo acá y se dirige hacia lo que sería el centro de la Tierra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto es el módulo? Y el módulo yo lo puedo calcular como W igual al módulo de la masa por el módulo de la gravedad. Conociendo la masa de un cuerpo, lo multiplico por la constante de la gravedad, que acá la tengo, y obtengo el módulo del vector peso de un cuerpo. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando el cuarto elemento, el último elemento que me define toda magnitud vectorial, que es el, como dijo el compañero, el punto de aplicación. ¿Y qué es el punto de aplicación? Es el punto en el cual se considera que está aplicada la resultante del peso del cuerpo según lo que estamos considerando como ejemplo. Quiere decir que, en este caso particular, el vector peso de este cuerpo de masa M se aplica en un punto, considerando que esta es la resultante, ¿no es cierto? Esta es la resultante, se aplica en un punto material de este cuerpo de masa M, y a ese punto en particular nosotros lo vamos a llamar justamente centro de gravedad de ese cuerpo de masa M. Quiere decir que a los efectos de la definición que estamos tratando de redondear en este caso, el centro de gravedad de un cuerpo de masa M es un punto material, y lo vamos a poner entre comillas y ya vamos a ver por qué. Un punto material, ¿qué quiere decir? Un punto que pertenece a ese cuerpo de masa M, ¿sí? Y en el cual
se considera que se encuentra aplicada la resultante del peso de ese cuerpo. Profe. ¿Cómo estamos hasta ahí? Sí. Bien. Disculpe, ¿ahí el centro de gravedad vendría a ser, Sí. o sea, sería lo mismo que el centro de masa? Si el cuerpo es uniforme, Claro, en este ejemplo le pregunto, ¿no? coincide. Claro, si consideramos que este cuerpo que estamos considerando de masa M es uniforme en lo que respecta a su formación, ¿sí? Yo te diría, en este caso, que sí coincide el centro de masa con el centro de gravedad. El problema está cuando considero un cuerpo que deja de ser uniforme en su conformación, ¿sí? Y ahí ya no te va a coincidir el centro de masa con el centro de gravedad, ¿sí? A los efectos de la asignatura, vamos a considerar solamente cuerpos con distribución uniforme, para lo cual el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad, ¿sí? Es a los efectos simplemente de los objetivos que persigue la asignatura. ¿Está bien? Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Ahora bien, ¿no? Anteriormente dijimos un punto material del cuerpo, perteneciente al cuerpo. Y eso lo pusimos entre comillas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay casos en los cuales el centro de gravedad, no sé, por ejemplo, un simple ejemplo. Planteemos el caso de una silla. Que en vista lateral puede ser algo así como esto. Y según la conformación de la silla, ahí puede ser que el centro de gravedad no sea coincidente, por ejemplo, con un punto de esa parte, por ejemplo. Puede ser que el centro de gravedad sea un punto no perteneciente al cuerpo mismo, ¿sí? De acuerdo al diseño que puede llegar a tener la silla. Y en ese caso, sobre ese punto, que en este caso deja de ser un punto material, vamos a considerar, por ejemplo, que sobre eso está el peso de la silla. O sea que puede ser un punto perteneciente al cuerpo o no, material o no. Y es un ejemplo real y concreto que lo vamos a considerar nosotros cuando hagamos este práctico, el práctico de la determinación del centro de gravedad de un vehículo automóvil. Vamos a ver que puede llegar a ver, y ustedes, y es el efecto del trabajo práctico en sí que tienen que hacer, llegar a determinar justamente el punto de aplicación, ¿no es cierto?, del el vector representativo de peso de un vehículo automóvil. Déjenme entonces, llegado a este punto, compartirles, a ver si puedo. Ahí están viendo, ¿no es cierto?, lo que es... están viendo la pantalla ahí, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve bien. Ahí lo que tienen ustedes es la presentación de lo que es el campus de la asignatura, el campus virtual de la asignatura, Ingeniería Electromecánica 2, en donde aparece el trabajo práctico, fíjense ahí, lo acabo de marcar, el trabajo práctico número 1 del centro de gravedad del vehículo automóvil, ¿sí? Acá, bueno, presentan, ¿no es cierto? Dice, estimados alumnos, aquí podrán descargar el enunciado del trabajo práctico 1 correspondiente al centro de gravedad del vehículo. No olvidar incluir datos importantes como lo que serían integrantes del grupo, vehículo elegido, etc. Fíjense, integrantes del grupo, lo que decíamos, esta conformación de 4 integrantes máximos en la carátula, que necesariamente debe estar en cada uno de los trabajos prácticos, van a consignar ahí ustedes datos, no solamente relativos a la asignatura, la carrera y demás, sino los datos correspondientes a cada uno de los integrantes, ¿sí? Y además, como dice acá en el enunciado, debe estar consignada la parte correspondiente al vehículo elegido. Esto que hablábamos recordándolo al comienzo de clase. Pero bueno, se van a tener a la hora de la evaluación de los trabajos prácticos, se van a tener presentes, ¿no es cierto? Por tanto, en el caso por parte del ingeniero Carango, en el caso mío, la correcta presentación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que la letra sea legible, porque recuerden que los trabajos prácticos y a los efectos de asegurarnos el caso de la producción original de cada uno de ustedes, va a tener que ser en formato manuscrito, para lo cual las letras, la caligrafía,
tiene que ser, primer punto, legible. Todavía tengan presente que en el ingeniero Cara no hemos aprobado jeroglífico 1 ni jeroglífico 2. Yo creo que la estamos debiendo esas materias, ¿sí? Así que tiene que ser letra legible, ¿sí? Los dibujos que hagan tienen que ser acorde a un alumno de segundo año de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UTN, con todos los diseños y con todas las cotas correspondientes, como indican las reglas de dibujo técnico o el sistema de representación, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones, de nuevo, recuerden que hacer una materia integradora, todas esas cuestiones nosotros las tenemos que poner en práctica, ustedes lo tienen que ejercitar, conocimientos que ustedes ya traen previamente o conocimientos del mismo año, del segundo año en este caso. Después, continuamos con la lectura del enunciado. Dice, asimismo, hay un video que ya vamos a ver enseguida, ¿sí? Correspondiente a la parte de seguridad activa y seguridad pasiva en los vehículos. En este caso, un comparativo de dos vehículos, ¿no es cierto?, en ensayos destructivos que se realizan normalmente, en este caso sobre una misma marca de vehículo Chevrolet, obviamente sobre modelos distintos, porque estamos hablando de vehículos de hace 50 años y uno modelo reciente de la misma marca Chevrolet, como de alguna manera tanto la seguridad activa como la seguridad pasiva juegan un rol fundamental, sobre todo a la hora de los accidentes, ¿no es cierto? O sea, a la hora de cuando sobreviene una situación de accidente en los vehículos, cómo estos elementos son los que son fundamentales, ¿no es cierto?, a la hora de preservar la integridad física de los ocupantes del vehículo en esa circunstancia de accidente que comentamos. Ese video denme un segundito, ya lo vamos a ver en un ratito más, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con el contenido de esta parte del campus virtual. En esta, fíjense, hay un documento, práctico número 1, centro de gravedad, sobre el cual ustedes van a tener que trabajar. Fíjense, lo ponemos acá, consideración, en pantalla. Dice, determinación del centro de gravedad de un vehículo. Dado el vehículo seleccionado, se pide. O sea, sobre el modelo que ustedes hayan elegido, van a tener que hacer, punto número 1, determinar el centro de gravedad gráficamente aplicando el método del polígono funicular. Y acá nos detenemos un poquito y vamos a ver qué quiere decir este punto número 1. Determinar el centro de gravedad gráficamente aplicando el método del polígono funicular. Volvemos acá. Para la determinación del centro de gravedad de un vehículo automóvil, caben dos posibilidades para su determinación. Uno, a través de dos métodos, ¿no es cierto? Un primer método que lo vamos a llamar método analítico, y un segundo método que lo vamos a llamar método gráfico o método del polígono funicular. Está claro, ¿no es cierto?, a partir de las consideraciones que vimos hace un momento, que el centro de gravedad, o sea, ¿qué vamos a lograr determinar? Lo que queremos, el objetivo del trabajo práctico es determinar el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas representativas del peso, ¿no es cierto?, del vehículo, el punto de gravedad, es decir, el centro, el punto de aplicación, esto es el centro de gravedad, ¿sí? Se entiende, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo. Tengo que encontrar cuál es el punto de aplicación del vector peso de ese vehículo, ¿sí? Ese sería el objetivo. Para ello, de nuevo, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de dos métodos, un método analítico o si no, a través de un método gráfico o también conocido como método del polígono funicular. Vamos a desarrollar un poquito, comentarles de qué se trata esto del método analítico. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? ¿No se han dormido? Vamos bien, profe. De 10, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno. No les veo la cara, así que es importante por ahí de vez en cuando escuchar. Bien.
Vamos con esto que apuntamos acá como método 1, método analítico. Método analítico para la determinación del centro de gravedad de un vehículo, ¿sí? ¿Qué dice el método analítico? El método analítico dice lo siguiente. Primero, en primer lugar, vamos a armar una pequeña tabla que diga algo así. Déjeme que la vamos a ir armando juntos. Por un lado, una primera columna que diga fuerza número. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta recomendación, hasta un máximo, por ejemplo, de 15 fuerzas. Vamos a decir, elemento. Y puede ser, por ejemplo, que acá digamos motor caja. ¿Cuál es la idea? Vamos a dibujar lo siguiente. A ver. A ustedes les tiene que salir mejor el dibujo, obviamente, ¿no? Supongamos que esto es un vehículo automóvil. De la puerta delantera. Por acá va a estar ubicado el asiento, ¿no es cierto? Delantero. Por acá va a estar ubicado el asiento trasero. ¿Cuál es la idea? Ustedes, no sé, supongamos que este es un vehículo marca Volkswagen, modelo, hablando del modelo que hay en el giro, ¿cierto? Bueno, listo, Vento. Encontramos un fanático del Vento, listo, le ponemos un modelo Vento, ¿está? De nuevo, partiendo de la consideración que de este modelo Volkswagen Vento y demás, tengo acceso a información técnica de ese vehículo, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la información técnica se supone que voy a tener como dato el peso total del vehículo. ¿Sí? Si ustedes me dicen, no, ya tengo el modelo y todo demás, pero no encuentro el peso, listo, ya bajemos la cortina y vamos nomás porque es el primer dato que normalmente se da, ¿no es cierto?, para todo tipo de vehículos. ¿Cuál es el peso de ese vehículo? Diga. Disculpe, supongamos de que yo tengo el manual del auto, ¿yo ahí encontraría toda la información necesaria para desarrollarlo práctico o no? Y en algunos modelos sí, en otros no. No sé, a ver, por ejemplo, te digo, en algunos casos, algunos alumnos en algún año anterior, ¿qué hicieron? Cuando no había pandemia y las librerías estaban abiertas y demás. Decía, pues, por ejemplo, a mi papá le gusta, no sé, vehículos de los años 70, el vehículo Torino, por ejemplo. Y de ese Torino, si vos vas a la librería o por Mercado Libre y demás, conseguís libros, ¿no es cierto?, con información técnica específica referida a eso. ¿Qué pasa muchas veces con los manuales de usuario? Los manuales de usuario de los vehículos, si ustedes se fijan, puede ser que en algunos casos consigan algo de información, pero en la mayoría de los casos siempre está referida a información general, no técnica, información general, o sea, cómo cambiar una lámpara, cómo cambiar una rueda, dónde está el matafuego, que no es información que les puede llegar a ser útil a la hora de elaborar los prácticos. ¿Se entiende? Cuando yo les hablo de información técnica, que le diga, por ejemplo, modelo Volkswagen Vento, motor, 4 cilindros en línea, cilindrada, 2.0 litros de cilindrada, sistema de distribución, sistema DOHC con válvulas directamente hidráulicas. Entonces,
todo ese tipo, caja, relación, primera marcha, relación tanto, segunda marcha, tal. Entonces, a esa información técnica hago referencia, ¿sí? Puede ser que en algún caso puntual, en el manual que venga con el vehículo, pueda disponer esa información. Pero en términos generales, de nuevo, va referida a información de uso del vehículo, por eso se llama manual del usuario, ¿sí? Y eventualmente manual de mantenimiento, el que le indique un cuadro, decir, che, el aceite lleva tal aceite y lo tengo que cambiar a tal kilómetro. ¿Se entiende? Se entiende un poco la diferencia, ¿no? ¿A dónde apuntamos? En la ficha técnica encontrar casi todo eso de peso, motor, cilindrada. Buenísimo, exactamente. Datos técnicos. Eso es importante que ustedes sepan identificar lo que son datos técnicos de los datos de uso de usuario y de los datos de mantenimiento. Eso es importante que por ahí tengan esa diferencia, digamos, ¿sí? A dónde apuntamos nosotros. Entonces, volviendo al tema que tenemos, un dato fundamental que hasta a veces incluso puede estar en este manual de usuario que decimos y demás, es el peso total del vehículo. No sé, digamos, por redondear y sin saber con precisión, pero digamos aproximadamente 1.500 kilos. Una tonelada y media para el Volkswagen Vento, que es un auto mediano. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este dato nosotros? Este va a ser nuestro dato de partida. Esos 1.500 datos, 1.500 kilos que viene como peso total del vehículo, va a ser nuestro dato de partida. ¿Para qué? Para repartirlo o para dividirlo en estos elementos que tengo acá. En hasta 15 elementos. Y digo, no sé, por ejemplo, uno de los elementos que sea, no sé, la batería del vehículo. Otro elemento que sea, no sé, el tren delantero. Otro elemento que sea, no sé, el tren trasero. Y así sucesivamente. Que vayan eligiendo ustedes elementos, componentes de ese vehículo, de manera tal de redondear hasta un máximo de 15 fuerzas y que el peso de cada uno de esos elementos, al final, en la suma, les dé a ustedes 1.500 kilos. A ver, por ejemplo, el motor caja ahí normalmente se sabe llevar una buena parte de esto, no sé, por ejemplo, unos 400 kilos. La batería y bueno, puede andar en torno a los 4 o 5 kilos. Un tren delantero y más o menos puede andar en torno a los 200 kilos, más o menos aproximadamente. Y así sucesivamente. De manera tal que esos 1.500 kilos queden repartidos, como habíamos dicho, en estas 15 fuerzas de 15 elementos que yo elija de mi vehículo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Es importante de que ustedes, a la hora de desagregar y de ir poniendo elemento por elemento el peso correspondiente, sean valores que sean ciertamente razonables. A ver, por ejemplo, yo acá puse batería 5 kilos. Si ustedes vienen y me ponen, no sé, que la batería pesa 500 kilos y no, ahí estamos con un problemita, porque una batería, digamos, la idea es que ustedes vayan poniendo valores que sean ciertamente razonables. Un valor de 500 kilos en una batería que es prácticamente un tercio del peso total del vehículo y ahí estamos medio complicados. Entonces, valores razonables. ¿Se entiende lo que voy, no es cierto? Después, el caso del motor caja, y sí, más o menos a ese anda más o menos en proporción a un tercio del peso total del vehículo, más o menos. O sea, profe, nos enfocamos en la parte más llamativa del auto, digamos. Exactamente, exactamente. Y fíjense que acá esto es un valor indicativo máximo, que un valor mínimo o normal podría estar, por ejemplo, en 10. Que ustedes desagreguen o repartan el peso total en 10 elementos, por ejemplo. Entre 10 y 15 sería un valor razonable. No más de eso, ¿por qué? Porque cuando nosotros vayamos a aplicar este método, que es el método gráfico, ahí se nos va a complicar a la hora de llevar un cierto orden y que sea digamos, de aplicación neta y puro el método sin que se nos vuelva engorroso. Porque recuerden que un poco los efectos de la asignatura es que ustedes pueden poner en práctica un método que
o lo están por ver. Ustedes tienen estabilidad en segundo año, ¿no es cierto? Segundo, tercero. No, entre Sí, años ahora, no, ahora. Ahora lo tienen en segundo año. Claro, sí, segundo año. Claro, bueno. En algún momento del desarrollo de la asignatura van a ver los métodos de determinación, estos, digamos, pero aplicados al caso de estructura, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea es poner en práctica ese método sin que se les vuelva engorroso a la hora de determinar el objetivo, que es justamente el práctico, que es determinación del centro de gravedad. Entonces, vamos hasta acá. Método analítico. Número de fuerzas entre 10 y 15, repartido entre 10 o 15 elementos que yo elija, con un peso repartido a partir del dato de un peso total. ¿Estamos hasta aquí, cierto? Bien. Sí, profe. Perfecto. Listo, entonces. ¿Qué me dice el método analítico? Yo voy a trabajar, supongamos, sobre la vista lateral de este vehículo y voy a considerar un plano, un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, y acá empleamos términos del análisis matemático, un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, en donde el eje de las ordenadas es el eje Y y el eje de las abscisas es el eje X. Recuerden que como futuros profesionales de la ingeniería ya tienen que comenzar a utilizar terminología acorde a su nivel de estudio. Hablar de un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, en donde el eje de las ordenadas Y y el eje de la ordenada X, es poner en práctica lo que es terminología pura y específica relativa a lo que nos enseña el análisis matemático. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros planteamos lo que sería el sistema XY, dice que el eje Y, una recomendación es que ustedes lo coloquen rozando lo que es el paragolpe delantero. Y al eje X lo consideren directamente como es el plano de apoyo del vehículo de las ruedas contra el piso. Eso como recomendación, ¿no es cierto? A partir de ahí, ustedes van a considerar, por ejemplo, ¿cuál es el primer elemento que hemos puesto acá? El motor y la caja. Supongamos que el motor y la caja están puestos, lo vamos a poner por acá, lo vamos a poner por acá, motor y caja, y ese elemento va a tener un vector representativo, ¿no es cierto? Como, no sé, F1. F1. Que al módulo ustedes ya lo tienen acá, que va a ser 400 kilos. El módulo ya lo tienen. La dirección ya la van a tener. El punto de aplicación más o menos lo ubican según cómo está ubicado el motor. Y la dirección obviamente ya la tienen. ¿Está? Para el módulo, es importante que apliquen lo que no se conoce como escala de fuerzas. Seguramente ustedes ya lo habrán escuchado hablar. Elegir una escala de fuerza implica de alguna manera que nosotros consideremos ¿qué cosa? Lo siguiente, fíjense. Escala de fuerza, 2 puntos, X, y lo vamos a poner así, X, kilogramos por cada centímetro. No sé, por ejemplo, estos X pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, eso ustedes lo van a elegir. Ni el ingeniero Caram ni yo le vamos a decir, elijan o adopten tal escala de fuerza. ¿Por qué? ¿De dónde va a surgir eso? Y eso va a surgir, ¿por qué? Porque ustedes al trabajo práctico lo van a tener que hacer en una hoja, por ejemplo, antiguamente, digamos, cuando trabajamos, no teníamos pandemia y trabajábamos en la presencialidad, dictábamos clases en la presencialidad, nosotros les pedíamos a los chicos que ubiquen, por ejemplo, el plano en un formato de hoja A1, que son normalmente 4x4, digamos, ¿sí? En ese formato A1,
ustedes que ya tenían las dimensiones preestablecidas, ustedes debían colocar en ese espacio, ¿sí? Debían ubicar esta que estamos hablando ahora de lo que es, por ejemplo, una de las vistas, que es el análisis en la vista lateral del vehículo. Entonces, si ustedes sobre esa hoja que ya tienen predeterminada eligen una escala de fuerza que no es acorde al tamaño del papel, y obviamente se les va a salir de escala. ¿Cuál es la idea? Que la escala de fuerza y la escala de longitudes que elijan sea acorde al diseño que están haciendo. Lo mismo con la escala de longitudes. Si ustedes tienen que el vehículo, no sé, mide el vento, ¿cuánto medirá? Medirá, no sé, algo aproximadamente como 4 metros de largo. Se entiende que esos 4 metros de largo ustedes lo tienen que representar ¿en dónde? En un tamaño de hoja, por ejemplo, A1. Y si lo hacen en escala 1 en 1, y obviamente no les va a alcanzar porque les va a faltar hoja para hacer. ¿Se entiende? Entonces, al elegir la escala de longitud, ustedes van a decir, mire, los 4 metros, los 4 metros del vento, los voy a dibujar en, no sé, en tantos centímetros, en 10 centímetros, por darle una idea, o 20 centímetros, para que, entonces, esta escala de acá del denominador tiene que ser acorde de manera tal que con la escala real del vehículo, que es el numerador, no les quede ni muy chiquito esta vista lateral de los 4 metros, ni muy grande a los efectos de lograr la precisión que se requiere para la resolución de este problema. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Listo. Escala está definido entonces, escala de fuerza y escala de longitudes que ustedes la tienen que elegir. Una vez que más o menos tengan determinado eso, por cada uno de estos 10 o 15 fuerzas que han elegido ustedes, ¿sí? Sería acá vamos a borrar esta columna, vamos a borrar esta y vamos a poner acá, fíjense. La F1, la F2, la F3, la F4 y así sucesivamente. Por cada una de esas fuerzas, correspondiente a cada uno de los elementos que van armando en la lista, ustedes van a ir haciendo el vector representativo. Ya hicimos el motor caja, vamos a la batería. La batería, y supongamos que la batería se ubique acá en esta parte. Acá van a tener ustedes los que sería en forma perpendicular al suelo, digamos, al terreno donde está apoyado ese vehículo, van a tener un vector representativo, fíjense, fuerza 2, que representa la batería, y que en módulo, fíjense, va a ser muy inferior al del motor y caja, porque el motor y caja es de 400 kilos, mientras que el de la batería es de tan solo 5 kilos. Y en eso, justamente, de nuevo, volviendo a la escala de fuerza, si la escala de fuerza de los 400 kilos, que es de la fuerza 1, tiene un valor, por ejemplo, en escala como el dibujado, no vaya a ser cosa que después cuando yo quiera hacer la batería me quede un vector de acá de 1 milímetro, por ejemplo. A eso voy con el tema de elegir en forma adecuada tanto la escala de fuerza como la escala de longitud. ¿Me siguen hasta ahí? Luego vamos, tren delantero. Por acá va a estar el vector representativo de la fuerza 3 y así sucesivamente. De manera tal que, completando el método analítico, ¿qué me dice el método analítico? Que, vamos por acá, el XG del centro de gravedad, supongamos que, y es el objeto del ejercicio, ¿no es cierto?, que ustedes determinen el centro de gravedad acá. Supongamos que el centro de gravedad del vehículo al final del ejercicio sea ese, ¿sí? Que el centro de gravedad en la escala de fuerzas correspondientes sea, por ejemplo, ¿sí?, el vector representativo del peso del vehículo los 1500 kilos que decíamos, ¿sí?,
lo tenga ahí representado, aplicado en el centro de gravedad del vehículo. Ese es el objetivo, ¿cierto? Recuerden que el objetivo nuestro es determinar esto, ¿tá? Ese vector peso va a estar localizado, lo dibujamos acá, a una distancia XG del eje Y. ¿Cómo obtengo la posición XG del peso del vehículo? En forma analítica, sumatoria a través de un cociente entre dos elementos. En el numerador, ¿qué va? De Y, que va de 1 a 15, de las F sub I por las X sub I. Las F sub I, ¿quiénes son? Las 10 fuerzas o 15 fuerzas que tengo en la columna de fuerza. ¿Y quiénes son los X sub I? Los X sub I son los valores correspondientes a F1, va a tener una distancia X sub 1 del eje Y. La F sub 2 va a tener un valor X sub 2 del eje Y. La F sub 3 va a tener un valor X sub 3 del eje Y. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. O sea que acá va a ser F1 por X1 más F2 por X2 más F3 por X3 y así sucesivamente hasta llegar al F10. Lo hacemos más chiquito. Lo hacemos más chico. F1 por X1 más F2 por X2 más F3 por X3 más punto suspensivo más F, no sé, 15 por X15. Todo eso en el numerador. Y va dividido en la masa total, ¿verdad? ¿Masa total o peso total? Peso total, perdón. Sobre los 1500 kilos en el caso nuestro, ¿no es cierto? Entonces, haciendo en forma analítica esto que acabamos de plantear, nosotros vamos a determinar qué cosa. La coordenada o la distancia según el eje X, según la dirección del eje X, pero la distancia respecto del eje Y, ¿de quién? De el peso W. Y en definitiva del centro de gravedad, porque sabemos que el peso W se aplica sobre el centro de gravedad. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos con la coordenada I sub G. ¿Quién es I sub G? Venimos al dibujo. La I sub G es la distancia que hay del centro de gravedad al eje X, representada a través de esa distancia que tengo ahí. ¿Y cómo la calculo en forma analítica? Como la sumatoria, perdón, como a cambio de color. Sumatoria para I que va de 1 a 15. Si ustedes eligen, obviamente, si ustedes eligen acá 10 fuerzas representativas, va a ser de 1 a 10, ¿no es cierto? Eso está claro. De las F sub I por las I sub I sobre el peso total del vehículo. Quiere decir que voy a tener que hacer el producto de F1 por I sub 1 más F2 por I sub 2 más F3 por I sub 3 más F15 por I sub 15, todo dividido en el peso total del vehículo. Con esto, de nuevo, encontramos las coordenadas XG e IG del centro de gravedad. Que con esto estaría resuelto el ejercicio y no estaría resuelto, estaría incompleto, diríamos. ¿Por qué? Porque nosotros
tenemos que considerar lo siguiente. El vehículo que hayamos elegido, en este caso, por ejemplo, el caso Volkswagen Vento, es un vehículo que tiene 3 dimensiones. Tiene un alto, un ancho y un largo. En esta vista lateral que nosotros hicimos, solamente estamos considerando, justamente por ser un plano, 2 dimensiones. Una dirección X y una dirección Y. ¿Qué me está faltando? Me está faltando la consideración del plano Z. ¿Cómo sería eso? Si este es mi vehículo, uy, ¿qué pasó? Si este es mi vehículo, fíjense. Ustedes obviamente lo van a dibujar en AutoCAD y lo van a dibujar más bonito, ¿sí? Voy a considerar plano X coincidente con el eje X y mi sistema de coordenadas ahora va a considerar ahora, perdón, este está mal, este es un eje Y y este acá sería, corregimos acá, ya no sería el eje X, sino que sería el eje Z. Quiere decir que en la vista anterior, el eje X me medía lo que es el largo total del vehículo. El eje Y me mide lo que es las dimensiones correspondientes al alto del vehículo. Y el eje Z, que estoy haciendo ahora según la vista frontal de este vehículo, este mismo vehículo, voy a considerar entonces las nociones correspondientes al ancho de mi vehículo. De manera tal que en esa vista frontal que ustedes hagan, representen el eje ZI, siguiendo la misma escala de fuerza y escala de longitudes mismas, aplicado acá, hago lo mismo. Motor y caja está acá, por ejemplo. Fíjense que acá se les va a complicar un poquito el tema de lo... Supongamos que está ubicado justo al medio y bueno, acá van a tener un vector representativo de F1 en el módulo correspondiente a la escala de fuerza. La batería puede ser que esté ubicada acá y acá se les va a correr un poquito en esta dirección, pero con un módulo y una escala de fuerza acorde que va a ser F2. Y así sucesivamente. Van a representar en esta vista, según los ejes Y, Z así definidos, toda y cada una de las 10 o de las 15 fuerzas o de las 12, entre 10 y 15, que hayan elegido ustedes al comienzo del ejercicio. Y de esa manera les va a aparecer en el método analítico una coordenada que se va a llamar ZG, en donde si este es el centro, lo vamos a poner en azul como en el otro, ¿cierto? Si este es el centro de gravedad del vehículo, puede ser o no que vamos a considerar que esté desplazado, en este caso, levemente desplazado. La coordenada ZG la tengan ustedes ahí, ¿sí? Y la puedan calcular como la sumatoria de I que va de 1 a 15 de las F sub I por los Z sub I, considerando como Z sub I las distancias, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la F1 si está sobre el eje Y, el ZI, ¿cuánto vale el Z en ese caso si está sobre el eje Y? Y el Z va a valer 0. Disculpe, profe. Sí. Para que no se nos haga lío con Z positivo y Z negativo, ¿podríamos poner el origen del espacio de coordenadas en una esquina del vehículo? Sí, perfecto. Vale la aclaración, sí, puede ser. Entonces, en ese caso, ustedes van a considerar ya directamente todas cotas positivas, digamos. Vale la aclaración y ahí te la borramos. Perfecto. Sería algo así. Claro, algo así. Perfecto, vale la observación del compañero. Muy bien.
Quiere decir que en el caso del numerador, ¿qué les quedaría? F sub 1, Z sub 1, más F sub 2, Z sub 2, F sub 3, Z sub 3, más F15, Z15, por ejemplo. Fíjense que acá como tiene que ver, ¿no es cierto?, a los efectos de la precisión y del cálculo, el hecho de que nosotros si quisiéramos, tuviéramos, digamos, un ordenador y todo lo demás potente, podríamos hacer, no sé, infinidad de fuerzas, pero justamente limitamos a 10 o 15 máximas para que no se vuelva tan engorroso el cálculo, ¿no es cierto?, del ejercicio. Y en este caso también, la coordenada ZG dividida en el peso total del vehículo. Listo. Queda entonces planteado la determinación de las coordenadas tridimensionales a través de sus coordenadas XG, YG y ZG de el centro de gravedad del vehículo automóvil a partir de la consideración de esto que habíamos llamado como método analítico. Me siguieron hasta acá, ¿no es cierto? Está fácil hasta acá. Profe, ¿a esto lo podemos hacer en AutoCAD y poner el PDF, digamos, en el Word o no? Sí, de hecho, a ver, el AutoCAD yo creo que es la base para poder desarrollar la parte esta gráfica, sobre todo la parte que viene a continuación, ¿no es cierto? Pero es indudable que sí van a tener que hacer uso de esa herramienta. A ver, recomendación. Pueden, en esto de la información técnica que pueden llegar a disponer de un vehículo, pueden llegar a conseguir una vista lateral del vehículo, ¿sí? Y trabajarlo y colocarlo, pegarlo a la imagen en el AutoCAD y ahí comenzar a trabajar dibujando lo que es el sistema de coordenadas cartesianas y ahí comenzando a dibujar todo y cada uno de los elementos de esta tablita que acabamos de ver. Entonces, una imagen PDF o JPG, una imagen JPG, mejor dicho, copiada de internet en una vista lateral, vienen, la pegan en el AutoCAD y comienzan a dibujar. ¿Sí? Más o menos me siguen lo que sería la idea, ¿no?, del trabajo práctico. Sí, de 10. Perfecto. Y a partir de ahí comienzan a trabajar, ¿no es cierto?, con esto, tablita y todo. Bien. Hasta acá entonces lo relativo al método que mencionábamos por acá, inherente al método analítico. A través de esas formulitas que vimos, cómo poder llegar a determinar en forma analítica la posición a través de sus 3 coordenadas del centro de gravedad. Quedaría ver ahora un poco respecto del método gráfico o el método del polígono funigular como segunda alternativa de cálculo para esa determinación. ¿Cómo sería? Sería algo similar a lo que vimos recién. A ver, voy a probar esto, a ver si me copia, si me deja. Si me deja la maquinita esta. A ver, denme un segundo. Para no tener que dibujar nuevamente. Bien. ¿En qué consiste el método? Método gráfico, habíamos dicho, o también conocido como del polígono funicular. Tomando como base esta vista lateral que habíamos dicho, a partir de la consideración del sistema de coordenadas cartesianas ortogonales X y Y, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar este. Vamos a borrar esto azul por ahora. Entonces, teníamos las fuerzas, las 10 o 15 fuerzas, los vectores representativos. Por acá vamos a considerar, no sé, que en uno de los
de la fuerza va a ser las butacas delanteras, no sé, una F4, por acá las butacas traseras. Recuerden que ustedes lo van a hacer a escala esto, ¿no es cierto? Una F5, un tren trasero que va a ser una F6 y así sucesivamente. Y hay algo importante acá que estamos obviando y que es importante tener en cuenta. Fíjense, a partir de la consideración que está acá al final, dice, leamos el punto G, dice, realizar el estudio y cálculo para dos situaciones. Automóvil sin pasajeros y sin combustible en el tanque respectivo. Y otra situación en la cual considero el automóvil con 4 pasajeros de 70 kilos de peso cada uno y el tanque de combustible lleno. A partir de esas consideraciones, sí o sí, para que, digamos, tenga en cuenta esto del enunciado del trabajo práctico, sí o sí, tengo que tener en mi listado de 10 o 15 fuerzas algo que por acá se llame butacas delanteras, algo que se llame butacas traseras y algo que se llame por acá tanque de combustible. Esto que yo estoy marcando acá, sí o sí tiene que estar en el listado de los 10 o 15 elementos. ¿Por qué? Porque en la situación A de vehículos sin acompañantes y sin tanque de combustible, esto va a tener 70 kilos del conductor solamente, 70 kilos más la butaca, digamos, no sé, más 20, supongamos que pesa, serían 90 kilos, que sería el conductor del vehículo solo, sin acompañante, 0 va a tener acá, ¿no es cierto? O mejor dicho, o 20 kilos, mejor dicho, que van a ser las butacas solas, sin pasajeros en la parte trasera, y acá supongamos, no sé, 20 kilos del tanque vacío. En la situación A. Y cuando hagamos la situación B, todo esto se va a repetir, va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual. ¿Dónde no va a ser igual? Donde acá en las butacas delanteras se me va a agregar 70 kilos del acompañante. Si acá teníamos 90 más 70 van a ser 160 kilos, porque se agregó el acompañante, que ya lo tengo sentado al lado del conductor. Y en la situación B me dice con 4 ocupantes, o sea que atrás, en las butacas traseras, a este peso, que antes no venía nadie, ahora se van a agregar 2 personas de 70 kilos. 70 más 70 son 140, más los 20 de la butaca son 160 kilos. Y antes, en la situación A, que me decía, consideren el tanque vacío, y ahora en la situación B me dicen tanque lleno, voy a tener que considerar ¿qué cosa? ¿Cuántos litros? Combustible. Sí, más que todo, ¿cuántos litros de tanque lleno? ¿Cuántos litros? 50. Sí, depende del modelo, pero normalmente varía entre 50 y 70 litros. ¿Y qué van a hacer? Más o menos, relación 1 kilo por litro. Más o menos, no es lo correcto, es menos, pero vamos a hacer en forma aproximada. O sea, suponiendo que sea un tanque de 70 litros, equivale a 70 kilos más los 20 de lo que es el tanque en sí, 70 más 10 son 90. ¿Se entiende a lo que voy, no es cierto? Sí. Y obvio que acá la suma les va a variar, ¿no es cierto? Bien, entonces esto que marcamos acá sí o sí tiene que estar por las consideraciones que mencionábamos en el enunciado. ¿Tá? Entonces, volviendo al método gráfico, ¿en qué consiste el método gráfico? El método gráfico consiste en lo siguiente. Método del polígono. ¿Por qué se llama del polígono funicular? Porque una vez que nosotros ya por ejemplo, sobre esta vista lateral, ya tengo identificadas las 10 o 15 fuerzas a partir de haber dibujado sobre cada uno de los elementos y en forma aproximada en cuanto a su ubicación, que sería su punto de aplicación, tengo ubicada ya lo que serían, y en escala conveniente de fuerza, toda y cada una de las 10 o 15 fuerzas repartidas, ¿no es cierto?, en estos vectores representativos en color rojo.
tengo que considerar sus líneas de acción. ¿Para qué? Por lo siguiente, fíjense. Vamos a considerar por acá, lo vamos a dibujar en otro color para que se vea más claro. Vamos a dibujar un punto O, un polo O que se llama. ¿Para qué? Para que a partir de ese polo O vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a dibujar en forma ordenada y según la escala de fuerzas correspondiente, todas y cada una de las fuerzas en orden según la tabla. Va a aparecer la F1 del motor y caja, va a aparecer acá en la escala conveniente el F2, que va a ser acá chiquita, después va a venir, no sé, por acá el F3, la F4, y así sucesivamente hasta la última que va a ser el vector representativo de la fuerza 10 o la fuerza 15. Fíjense que todos, en este caso, al tener una dirección vertical, van a seguir prácticamente siguiendo todo la misma dirección y en este caso, en los vectores azules que acabo de dibujar, van a ser todos colineales, es decir, todos contenidos sobre una línea vertical, una recta vertical. ¿Tá? A partir de eso, voy a elegir este polo O. Y sobre ese polo O, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar uniendo origen y extremo de cada una de las fuerzas. 1, origen de F1 con el polo O. 1, extremo de F1 con el polo O. Esto que acabo de dibujar es lo mismo, sería el origen del F2, ¿no es cierto? Con extremo de F2. Y así sucesivamente. Y me va a quedar una figura parecida a esta. Y le vamos a llamar rayo polar. Estas líneas en verde se llaman rayos polares. Rayo polar 1, rayo polar 2, rayo polar 3, rayo polar 4, rayo polar 5, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el rayo polar, este va a ser el 15, y este va a ser el 16. Siempre es n más 1 los rayos polares del número de fuerzas que yo tenga, considera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué hago? Al rayo polar 1, ¿sí? Al rayo polar 1, vengo y lo dibujo más o menos en forma paralela, haciendo de que venga y corte, ¿no es cierto? Este rayo polar 1, lo dibujo de manera tal que venga y corte a la dirección de la fuerza F1, cortándola en este punto que tengo marcado ahí. En ese punto donde corta, donde la intersección del rayo... ¿Cómo? ¿Cómo determinamos ese punto de corte? Ese punto de corte puede ser ahí, puede ser más abajo, puede ser más abajo, no importa, puede ser más cualquiera. arriba. La única condición es que tiene que ser trazado en forma paralela. Perfecto, gracias. Listo. Supongamos que lo dibujamos ahí. ¿Sí? En el punto de intersección, a continuación, ¿quién tiene que venir? Una paralela al rayo polar 2. Que corte ¿hasta dónde? Hasta la intersección de la proyección de la F2. Sería en este punto. Luego, ¿qué viene en orden? El rayo polar 3, que tiene que estar, ¿no es cierto?, a continuación de este punto y hasta el rayo polar de continuación de la F3. Luego, ¿quién viene? El rayo polar 4. Desde el último punto hasta la intersección con la proyección de la dirección de F4. ¿Sí? Y así sucesivamente. De manera tal que les puede llegar a quedar hasta el último rayo polar, que puede ser el 16, por ejemplo, les puede quedar en esa dirección.
pero siempre manteniendo el orden, ¿no es cierto?, como fueron trazados en el polígono funicular. ¿Me siguen hasta ahí? Cuando yo ya tengo trazado esto, lo único que tengo que hacer es prolongar el primer rayo polar y el último rayo polar, los prolongo hasta lograr que se intersecten. Por ese punto de intersección y en forma vertical, voy a trazar una línea y esa, en definitiva, esa vertical que pasa por ese punto, me da a mí la dirección de el vector representativo al peso W, que dibujado en forma conveniente va a estar en algún punto, ¿no es cierto?, de esta recta. Como yo lo que tengo que ubicar es un punto, y esta dirección, por definición, es una sucesión ordenada de puntos, yo sé que, de alguna manera, en algún punto de esta dirección que acabo de encontrar, en algún punto va a estar mi centro de gravedad. ¿Por qué? Porque yo voy a conocer ya, a partir de esto, si vengo y mido acá, yo ya voy a conocer cuál es mi XG del centro de gravedad, porque va a estar ubicado en algún punto de esa recta. Para yo conocer con precisión la ubicación del centro de gravedad, ¿qué me está faltando a mí? Determinar qué cosa. La altura. Que sería como la habíamos llamado acá, ¿se acuerdan? La IG, ¿la ven ahí? Sí. Si yo tengo posibilidad de encontrar la IG, perfecto, ya ahí, en ese punto, ya estoy en condiciones de localizar y ubicar el centro de gravedad. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el IG en esto que es el método gráfico del polígono funicular? Voy a aplicar un artilugio que vamos a hacer un truco de magia. Vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Que, vamos a dibujarlo por acá. Si en esta, cuando tracé el primer polígono funicular, tuve en cuenta que la posición de la Tierra era esta, venía acá, América del Sur, América Central, Miami y todo demás. Esta es la Tierra, supongamos. Vamos a considerar ahora que en este polígono funicular habíamos considerado justamente esto, lo que sería la dirección de atracción normal de lo que es la Tierra. Para el caso de la determinación del IG, el artilugio consiste en considerar de que a esta Tierra la voy a rotar y la voy a colocar en forma imaginaria delante del vehículo. Si yo la coloco delante del vehículo, ¿qué pasa con las fuerzas representativas del peso de cada uno de los 10 o 15 elementos? Y en ese caso, van a cambiar. Exactamente. Supongamos la F1, que antes actuaba en forma vertical descendente, ahora, al haber rotado y considerar hipotéticamente que la Tierra se coloca delante del vehículo, ahora va a mantener el mismo punto de aplicación, el mismo módulo, pero ahora va a estar aplicada la F1 en este sentido. Y la vamos a llamar F1' para diferenciarla de la F1. La F2 de la batería, que antes estaba en forma vertical descendente, ahora va a tener esta dirección rotada a 90 grados, se va a llamar F2'. Esto que yo les estoy dibujando, lo van a tener que dibujar en un dibujo aparte, digamos, por efecto de claridad del dibujo. ¿Se entiende? Y así sucesivamente, la fuerza F3, que tiene el punto de aplicación acá, por ejemplo, va a tener que ser la F3 aquí, F3'. Y así sucesivamente. ¿Con qué me voy a encontrar? Con que todas las fuerzas representativas de los 10 o los 15 elementos que yo elegí arbitrariamente de mi vehículo, se van a ver rotado en sentido horario, 90 grados. Van a girar 90 grados en sentido horario. Con eso, ¿qué voy a lograr? Vamos de nuevo por acá.
Una vez que tengan eso, por acá abajito van a armar un nuevo polígono funicular. ¿Cómo va a estar armado el nuevo polígono funicular? Van a comenzar. La F1, que antes estaba en forma vertical, va a estar dibujada en forma horizontal ahora, hacia la izquierda, y va a ser mi F1'. A continuación del F1' van a dibujar el F2', de nuevo en la escala conveniente de fuerza. F3', y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta la última fuerza, que puede ser la F15'. Siempre es importante destacar que tienen que lograr ustedes de que esas fuerzas estén dibujadas en forma colineal y manteniendo y respetando en todo momento la escala de fuerzas correspondiente. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Una vez que hicimos esto, que pasamos de la representación de la fuerza en forma vertical descendente a habiéndola rotada 90 grados en sentido horario y quedar estas en forma horizontal, dirigiéndose todas hacia la izquierda en este caso, vamos a elegir un nuevo polo O' para diferenciarlo del polo anterior. Y vamos a comenzar a trazar rayos polares. 1', 2', 3', y así sucesivamente. Hasta el rayo 16'. Disculpe, profe. Diga. La ubicación de los polos es cualquiera, ¿no es cierto? La ubicación de los polos es cualquiera. En este caso, siempre la recomendación es que sea, los efectos prácticos, la única condición es que en el caso, en el primer polígono funicular que hicimos, esté ubicado, por ejemplo, a la derecha, en cualquier lugar. Y en el caso del segundo polígono funicular que hicimos, esté ubicado por debajo de la vectores representativos de fuerza. Es la única condición. Perfecto, ¿sí? Gracias, profe. Bien, listo. Tenemos entonces ya armado nuestro polígono funicular con esta hipotética situación de haber rotado el centro gravitatorio 90 grados, ¿no es cierto? Habiéndolo ubicado delante del vehículo. Y de esa manera ya tenemos armado el polígono funicular. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda hacer exactamente lo mismo que hicimos con el polígono funicular 1. Trazar todo y cada uno de los rayos polares estos que acabamos de dibujar, con el subíndice prima, 1', 2', 3' y demás, en las direcciones correspondientes, de manera tal que, trasladando las paralelas y demás, de nuevo, en un nuevo dibujo para que a ustedes les quede cómodo y prolijo, ustedes puedan dibujar un polígono funicular algo parecido a esto que está acá. Acá van a tener el rayo polar 1, de nuevo, cortando en cualquier punto de la dirección de F1. Van a considerar el rayo polar 2, el rayo polar 2 lo tengo por acá, me vengo y trazo una paralela del rayo polar 2'. Después vengo y trazo una paralela del rayo polar 3' hasta intersectar a la recta o la dirección del vector representativo F3. Y así sucesivamente, de manera tal que muy probablemente en esta vista y por tener menos dimensión en altura que en longitud, les quede algo parecido a esto. Por acá van a tener el rayo polar 16', de manera tal que en la intersección del 1 con el 16, a ustedes les quede ya en ese punto de intersección les va a quedar una recta horizontal. Quiere decir que sobre esa recta horizontal, que es el punto de intersección del primer y último rayo polar, en algún punto de esa recta, de esa sucesión ordenada de puntos, tal como queda definido por definición geométrica de lo que es una recta, en alguno de esos puntos se va a encontrar, ¿qué cosa? El eje de mi centro de gravedad. Lo vamos a dibujar acá para que no se nos complique. Este va a ser ahora mi eje. Luego, en la intersección del IG con el XG en este punto, en definitiva, voy a lograr al fin determinar lo que es el centro de gravedad de mi vehículo. Y en forma gráfica, si yo vengo y mido
con el AutoCAD cuánto mide XG y le aplico la escala de longitud y voy a decir, en el vehículo en particular, XG vale, no sé, 2,05 metros, por ejemplo. Y G mido en centímetros cuánto es el AutoCAD, le aplico la escala de longitud y voy a llegar a determinar que, no sé, el IG en el vehículo vale 0,61 metros. ¿Se entiende el concepto? Profe, lo que yo no entiendo es cuando empieza a trazar, o sea, los rayos paralelos, ¿eso lo hace en cualquier parte del gráfico? O... Sí, en cualquier parte. La única condición que vos tenés que cortar a la dirección de la recta de acción de la fuerza, digamos, en cualquier punto. Siempre que sean paralelas, es la única condición. Tiene que ser paralela cortando en cualquier punto. Esa es la condición. Y respetando, lógicamente, el orden. ¿Sí? Bien. Listo. Hasta acá, entonces, hemos encontrado en forma gráfica, aplicando la escala de longitud correspondiente, la coordenada XG e IG. ¿Qué nos estaría quedando? Lo mismo que hicimos por el método analítico, que es la determinación de la tercera coordenada, esto del ZG, para lo cual, ¿qué debo hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Rodar otra vez la Tierra? No, fíjate que en este caso, a la ZG vos la vas a tener, ¿no es cierto? Si vos definís el plano Z como para medir el ancho del vehículo, ¿sí? A las cotas Z sub I, vos la vas a tener dibujadas acá. Esta sería la Z1, por ejemplo. Esta sería la Z2. Y así sucesivamente. O sea que no te hace falta rotar la Tierra, simplemente con considerar una vista frontal del vehículo, con un plano, un sistema de coordenadas cartesianas posicionado de esta manera, ¿no es cierto? Para que te queden todos los Z positivos, haces el mismo análisis de las 15 fuerzas representativas, dibujando un solo diagrama funicular, que en este caso va a ser en forma vertical. Elegís un nuevo polo, acá las fuerzas se van a llamar F1 segunda, F2 segunda, y así sucesivamente hasta la F15 segunda. Vas a elegir un nuevo polo que se va a llamar O segunda, vas a trazar los rayos polares en esta vista, vas a trasladar los rayos polares, ¿sí? Y en ese proyectar los rayos polares te va a quedar en la unión del primero con el último la determinación de esto, que en definitiva va a ser tu ZG. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una vez que ustedes dibujen y determinen la recta de acción de ZG, miden en centímetros en el AutoCAD, le aplican la escala de longitudes y obtienen la tercera coordenada, que es el ZG, en forma gráfica. Luego, ¿qué van a hacer? ¿Qué les pide el práctico que hagan? Que ustedes comparen los resultados obtenidos, por ejemplo, de la coordenada XG por el método analítico con la coordenada XG obtenida del método gráfico. Y que justifiquen un poco, si puede ser, de que les dé, obviamente, alguna pequeña diferencia. Eso va a estar dado en función de la precisión del dibujo, en la precisión de no haber elegido tanta fuerza. En esas cuestiones tiene que ver. Pero de alguna manera, recordando que el objetivo en sí del trabajo práctico es, de alguna manera, ejercitarse, en el caso de ustedes, ejercitarse en la resolución y en la aplicación de ambos métodos para la determinación, en este caso, del centro de gravedad de un vehículo automóvil. ¿Sí? Igual, quédense tranquilos, vayan avanzando con lo que puedan respecto del trabajo práctico.
Hay una fecha tentativa puesta que está dentro de 15 días para presentación del trabajo práctico, igual esa fecha lo podemos extender, no hay problema, pero sí es importante que ustedes comiencen ahora a trabajar y vayan avanzando, y cualquier duda que tengan, tanto nos consulten tanto al ingeniero Caram, en el caso mío no hay problema, ¿sí? Pero lo importante es eso, que vayan eligiendo un modelo de vehículo, vayan avanzando con la resolución de estas propuestas que tenemos para la clase de hoy. Ahí dejo de compartir pantalla un ratito. Bueno, díganme entonces si tienen alguna duda, les quedó alguna duda. Yo a este archivo ahora mismo se los estoy compartiendo por WhatsApp para que les quede, ¿sí? Como recordatorio por las dudas. Igual queda la clase. Sí, profe, se le iba a pedir. ¿Sí? Sí, quédense tranquilos. Yo ahora le termino la clase y les mando el archivito con la clase de hoy, con lo que hicimos en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, profe. Si no tienen duda, ninguna consulta, ya tienen elementos como para comenzar a trabajar. El trabajo práctico está disponible en el campus y, bueno, cualquier duda, consulta.